Seguimos hablando del Espíritu Santo, seguimos hablando de la necesidad de conocerle más. Y a veces nos preguntamos, ¿no?, de cuál es la obra particular del Espíritu Santo en todo creyente que verdaderamente ha seguido al Señor. ¿Cuál es la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes? Y nos vamos a adentrar en un pasaje, ahora os diré cuál, en el que se nos habla del Espíritu como sello de nuestra salvación y de las arras de nuestra herencia. Y estas son las dos palabras claves en las que vamos a meditar hoy, en el sello y en las arras. El Espíritu es quien nos permite disfrutar, saborear los beneficios de nuestra herencia, que son las arras, y también es quien certifica nuestra salvación como un sello, una estampa que se pone. Él es aquel que se nos otorga como el adelanto de una salvación que viene, una salvación que es eterna, es nuestra herencia, la salvación eterna, y también como una garantía de que eso sucederá, de que hay salvación para aquel que le sigue. Y si ustedes me preguntan en esta mañana cuál es nuestra mayor necesidad como iglesia local, les diré que necesitamos la dirección y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Al decir que hablaríamos sobre el Espíritu Santo y el lema de este año, llenos del Espíritu Santo, es la necesidad de que entendamos como iglesia de que sin el Espíritu Santo no podemos caminar. Si el Espíritu Santo no está presente, si no lo tenemos en cuenta, si no lo dejamos que nos guíe, que nos hable, que nos instruya, que nos enseñe, sin la presencia del Espíritu Santo no seríamos una iglesia. Seríamos un grupo de personas que se reúnen para pasar un rato divertido o para cantar 4 canciones y después escuchar un sermón, pero no tendría sentido. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, para no convertir la iglesia en una institución de hombres, gobernada por hombres, con leyes de hombres, porque al final eso es lo que vemos que sucede en un montón de lugares. Y allí donde vemos que sucede eso, lo que podemos contemplar son iglesias que no avanzan. Son iglesias que viven en constante conflicto. Son iglesias que no miran por la misión. Son iglesias que no miran por las personas, sino que solamente por la institución. Que solamente miran por las leyes o por aquellos puntos escritos sobre papel con tinta que nos dicen que tenemos que hacer esto o aquello o lo otro o lo de más allá. Tenemos que aprender que el Espíritu Santo es necesario en la vida de la iglesia. Esa es la necesidad que hoy tenemos como Iglesia 316, pero también es la necesidad en cualquier iglesia que dice seguir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Necesitamos más que nunca conocer al Espíritu Santo. Necesitamos más que nunca experimentar en el Espíritu todas aquellas cosas que Dios quiere que experimentemos. Y tantas veces os he explicado que hay muchas cosas que no conocemos de Dios. Hay muchas experiencias en Dios que la gente cuenta y dice, wow, qué experiencia, o qué situación, o qué vida, o qué cosa que está viviendo. Pero lo cierto es que muchas veces nosotros decimos, yo no lo he experimentado, por lo tanto no creo en eso, o no sé si eso es real o si es verdad, o si no lo es. Muchas veces nosotros juzgamos a otros por lo que cuentan de su experiencia con Dios y no nos damos cuenta de que porque nosotros no lo hayamos experimentado no quiere decir que eso no sea real. Al Espíritu Santo hay que dejar que Él obre, hay que dejarle que Él haga. No le podemos decir al Espíritu Santo, haz esto o hazlo aquello. Deja que el Espíritu Santo haga en ti lo que Él quiere. Deja que te sorprenda. Hay cosas que otros dicen, por ejemplo, sanidades, milagros que han sucedido en su vida o que han visto y que nosotros tal vez no hemos visto. No lo niegues. Tampoco lo busques como la prioridad. Nuestra prioridad como hijos de Dios es buscar al Señor. El resto le corresponde a Él. Nuestra obligación es, nuestro deseo, no debería ser una obligación. Si amamos al Señor, nos sentimos amados por Dios y amamos al Señor, nuestro deseo debe ser buscarle con todo el corazón. Y a partir de ahí deja que Dios haga lo que Él quiera, como quiera. Acuérdate cuando hablábamos de aquel bautismo en el Espíritu Santo que vivieron aquellos que estaban en el aposento alto. ¿Fueron ellos a buscar eso? No. Pero estaban haciendo lo que Dios les había pedido, que oraran, que estuvieran en comunión, que buscaran a Dios, que predicaran, que anunciaran. ¿Estaban haciendo esas cosas? Sí, allí se manifiesta Dios. Cuando nosotros buscamos al Señor, Dios se manifiesta. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. De nada nos serviría oír hablar acerca de la gracia del Padre, de la obra salvadora de Jesucristo,
si esas realidades no son experimentadas por nosotros, si eso no cambia nuestras vidas. A veces nos llenamos de un lenguaje que hemos aprendido, un lenguaje, permíteme decir, tal vez religioso, pero que en realidad está basado en el Evangelio. Y nos llenamos de esas frases, de esas convicciones, pero necesitamos experimentar esas convicciones. Hablamos a veces del Dios que provee, ¿verdad? Pero necesitamos experimentar esa provisión de Dios. Hablamos a veces del Dios que acompaña, pero necesitamos sentir y ver que Dios está con nosotros y nos va acompañando. ¿De qué nos sirve hablar de una fuente de la que no bebo? ¿De qué nos sirve hablar de un medicamento que no tomo? De nada, ¿verdad? Pues para hablar del Señor tenemos que experimentar al Señor y beber de esa fuente. La realidad de muchos, lamentablemente, es que hablan de una fuente que todavía no han conocido o que necesitan conocer. Es otro contexto, pero siempre me acuerdo de Job, cuando habiendo conocido a Dios, al final de sus días y cuando Dios le vuelve a bendecir y a dar todo aquello que había perdido y más, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes no te conocía, Señor, ahora te conozco. Esa debería ser la realidad de cada hijo de Dios, esa debería ser la realidad de todos y cada uno de nosotros en esta mañana. Porque muchos han oído hablar de Jesucristo, pero no han conocido ni experimentado su poder. Y es ahí donde está la necesidad de querer conocer más al Espíritu Santo. Él, y solo Él, es quien aplica la verdad de Dios en nosotros. Vamos a buscar Efesios. Venga, vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Lo tienes? Dice la palabra del Señor. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Señor, háblanos en esta mañana. Dirígenos, Padre, a ti, a tu palabra, a tu presencia, que cada uno de nosotros, Señor, podamos buscarte con todo nuestro corazón y hallar en ti la paz que necesita nuestra alma, Señor. Señor, guíanos en todo. Queremos experimentar quién eres tú, conocerte más, vivir contigo y al lado tuyo, anhelando y esperando aquel regalo que nos has prometido de la vida eterna a tu lado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Cómo se aplica lo del sello y las arras para nosotros? Pues primeramente es Dios el Padre el que nos sella con el Espíritu Santo. No somos sellados por el Espíritu Santo, y tal y como hemos leído, somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello con el que el Padre pone en cada uno de los suyos. Y además de eso son las arras que nos son otorgadas. Es decir, nosotros somos de el Señor, Él tiene la autoridad sobre nuestras vidas y eso es, con eso se pone una marca que se distingue o se puede ver. Y en esto vemos que el Espíritu Santo es el testimonio divino de los que somos suyos. No es el testimonio del hombre, no es el testimonio de una iglesia, una institución o un organismo, una organización. No, es el sello del Espíritu Santo. Y ese sello proviene de Dios. Es Dios afirmando a nosotros que nosotros le pertenecemos. Somos su pertenencia, Él pone su presencia en nuestras vidas y en torno a eso nuestras vidas empiezan a dar luz y empiezan a mostrarse. Otra cosa es que el sello acompaña a la fe en el Evangelio. Da igual de quién se trate, quién haya sido el que haya recibido ese Evangelio. Lo cierto es que todos somos sellados por el Espíritu Santo al creer en Cristo. Hemos creído en Cristo, hemos creído en su sacrificio, por lo tanto nosotros ahora somos su pertenencia. Es difícil decir cuándo sucedió, hay algunos que se acuerdan del día que hicieron la oración de fe, otros no se acuerdan, pero lo cierto es que sí que se ha tenido que notar una diferencia, un cambio, una manera diferente de caminar. Y lo cierto es que esa decisión y ese sello están unidos para siempre. Es la decisión de seguir al Señor
y ese sello del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, y para que entendáis, o para que entendamos todos, cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. No recibimos este sello por méritos propios. No somos nosotros los que hemos logrado tener ese sello. No, ahora resulta que en cualquier cosa que haces te van poniendo insignias, o cualquier cosa que haces te van poniendo una medallita, como diciendo has logrado una tarea que has hecho. No sucede eso con el Espíritu Santo en nosotros. Es un regalo que nos da el Señor sin que nosotros hayamos hecho ningún esfuerzo para recibirlo. Es solo por la fe en el Señor. Y al descansar plenamente en nuestra confianza en la obra que Jesucristo ha hecho. Somos sellados en Cristo. Y esa es la promesa. La promesa es que tenemos el sello del Espíritu. Otra cosa más es que el sello es como las arras. El sello como las arras están relacionadas con la herencia. El Señor es nuestra herencia. Y esta herencia se refiere a todos los beneficios de la vida venidera. Y todos esos beneficios son la comunión con Dios, el cuerpo de resurrección, nueva creación, y el Espíritu Santo viene a certificar esta realidad en nuestras vidas. Es decir, no solamente creemos esos conceptos, sino que sabemos que eso es una realidad de Dios para con nosotros, para darnos a nosotros. Entonces, ¿en qué consiste el sello y en qué se verifica o cómo se verifica? Todos conocemos, y hoy cada vez menos, pero todos conocemos lo que es un sello y lo que se hace con un sello. Cuando queremos asegurarnos de dónde es la procedencia de una carta o de un envío o de un sobre, es importante el remitente y es importante el sello que dice de quién viene. Porque cuando tiene ese sello, le da al documento la veracidad que merece tener o que necesita tener. Eso del sello y junto con la firma hacen que ese documento tenga valor. Al ver el sello en el documento, sabemos a quién pertenece y sabemos que es auténtico. Identificamos el sello con alguien o con algo. Recordad cuando Esther, la reina Esther, esposa del rey Asuero, cuando ella le rogó al rey que redactase un edicto que evitara aquello que Amán también había escrito. Entonces ella dijo, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Si tenía el sello del anillo del rey, eso tenía autoridad. Y quiero que veáis en este ejemplo que el sello del rey no solo confirmaba que venía de alguien que tenía autoridad o de alguien importante, sino que hacía que ese sello en ese sobre o en esa carta, y hacía que lo que se ponía en esa carta se tenía que cumplir. Lo que se decía allí se tenía que hacer, porque era la palabra de alguien que era importante. El sello aseguraba que lo que se decía debía ser obedecido. Se había de cumplir lo que allí se había escrito. Cuando Pablo habla ahí en el versículo 13, de el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el sello divino de nuestras vidas, está diciendo esto, es la autoridad, y lo que Dios dice como autoridad debe ser hecho. Esto quiere decir que el Espíritu viene a certificar que nosotros somos de Dios. La presencia del Espíritu en nosotros certifica que nosotros somos de Dios y que lo que Él ha dicho acerca de nosotros es firme. ¿Qué ha dicho acerca de nosotros? Pues que somos sus hijos, que le pertenecemos, y esto trae seguridad. La presencia y obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es la firme garantía de que pertenecemos al Padre. Somos sus hijos y somos sus herederos. Nuestra herencia es el Señor. De manera práctica lo entenderíamos al preguntarnos, ¿cómo saber que la mía es una fe de verdad? ¿Cómo saber que le pertenezco a Dios? ¿Cómo estar seguro de los beneficios de esta salvación? Pues entonces la pregunta es sencilla. ¿Tienes el sello del Espíritu Santo? ¿Está el Espíritu Santo en ti? ¿Constantemente tienes el deseo de cambiar? ¿Constantemente tienes el deseo de arrepentirte de tus pecados y de ser esa nueva criatura, de hacer la voluntad de Dios, de obedecer, de agradar? Sobre la obra del Espíritu en nuestras vidas, hay otros autores que también escribieron, no solamente Pablo, Juan escribió acerca de esto en Primera de Juan. Y hay 4 cosas que podríamos sacar de los escritos de Juan
en las cartas que escribió, en la primera, la segunda y la tercera, que podríamos aplicarnos a nuestras vidas con ese sello. La primera es que tenemos una convicción con respecto a la verdad del Evangelio. Es decir, entendemos lo que es pecado y entendemos que tenemos la gracia de Dios. Es decir, si accedemos a esta salvación no es por mérito nuestro. Si accedemos a esta salvación es por los méritos de Cristo. Hemos entendido que estamos separados de Dios y estamos en la necesidad de encontrarnos con Él. Y en esa necesidad de encontrarnos con Él no hay nada que podamos hacer, todo lo ha hecho Él. La segunda cosa que podemos ver en primera de Juan es que tenemos la necesidad de ser santos. Y esa necesidad de ser santos nos pone en comunión con Dios y nos da esa necesidad de decir, yo tengo que vivir en santidad. Ese es otro de las razones por las cuales nosotros podemos decir, soy sellado con el Espíritu Santo, la necesidad de santidad. Por eso es el Espíritu Santo, porque santifica nuestras vidas. Cuando tú tienes deseo de Dios, cuando tú tienes deseo de estar con Él, es que tú puedes decir, cuando tú tienes el deseo de vivir en santidad y agradar a Dios, es cuando tú puedes decir, el Espíritu Santo está en mí. Otra de las cosas es, ya lo he dicho, es cuando tienes amor por los hermanos. Es decir, cuando tienes comunión con la iglesia, tienes comunión con Dios, es verdad, pero es necesaria la comunión con la iglesia. Cuando celebramos la Cena del Señor, me encanta recordar esto siempre. Vas a participar de la Cena del Señor, vas a participar del recordatorio del sacrificio de Cristo y vas a anunciar que Él vuelve, pues una de las cosas que tenemos que tener es comunión con Dios y dos, comunión con la iglesia. Porque Cristo no vino a salvarme solo a mí, vino a salvarme a mí con el conjunto de la iglesia. Entonces, una de las cosas que tengo que tener es comunión con la iglesia. No puedo estar afectado por una relación deteriorada con otros sin arreglarlo, solucionarlo o poner entre nosotros el acuerdo. Y la última cosa en Primera de Juan que podemos ver es que cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos valor, valentía para testificar de Él. Un hijo, una hija de Dios va a hablar del Señor siempre, con su vida y con su boca. ¿Tienes al Espíritu Santo? Hablarás del Señor, contarás de Él. Digan lo que digan aquellos que quieran decir algo diferente a nosotros. Me encanta recordarle a la gente cuando hablo del Señor y cuando aparece una sonrisa, una oposición o algo, me encanta decirles que esa es mi experiencia y mi vivencia. No pretendo que ellos la tengan, pues están alejados del Señor. Pero pretendo que por lo menos reconozcan o sepan cuál es la verdad acerca del Evangelio. No mi verdad, sino la verdad de Cristo. Cuando tú amas al Señor y el Espíritu Santo está en ti, vas a hablar de Cristo siempre. Y Él será siempre quien estará en tu boca y en tu vida para poder mostrarlo. No estoy hablando de que muestres la perfección, porque los que no aman a Dios siempre son muy rápidos para descubrirnos los fallos. ¿Estoy mintiendo? Los que no aman a Dios, siempre que nosotros decimos que somos cristianos, van a estar pendientes de cuáles son nuestros fallos. Pero para descargarte a ti y descargarme a mí, la salvación no depende de lo que hacemos, sino de lo que ya hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Vale, me encanta recordar esto. No estamos justificando lo que hacemos. Cuidado. Tenemos que comportarnos sanamente y sabiamente delante de Dios y delante de los hombres. Y si hay un error en nuestras vidas, tenemos que hacer lo posible por recuperar la imagen de Cristo en nosotros. Si hay un error en nosotros, tenemos que cambiar. Pero una de las cosas que hará alguien que ama al Señor es ser testigo, ser luz y sal en el mundo. Ahora, cuando pensamos en las arras, generalmente pensamos en las arras, pensamos en esto que se hace en las bodas, que se pasan unas monedas unos a otros, ¿verdad? ¿Sí? No habla de prosperidad, habla de un amor que permanece y que será eterno. Es solamente las primicias, el acto de la boda, el acto del compromiso delante de todos los hombres y delante del Señor, es solamente las primicias de un amor que durará. ¿Dónde quedará el amor para muchos? Pero bueno, da igual. Pensemos en esto. Pensemos en las primicias de algo que será permanente. Y el contrato de arras acontece cuando se entrega una cantidad de dinero como anticipo por un pago final. Por ejemplo, alguien que vende su casa y alguien dice, yo te hago una reserva. Y le hace una reserva entregándole una cantidad a cuenta para reservarla.
la cantidad a cuenta dice que detrás de esa cantidad a cuenta llegará el resto. Por lo tanto, hace un compromiso de que va a comprar la casa. Digamos que este es el sentido con el que nosotros nos damos cuenta de que las arras, al igual que el sello, funcionan como una garantía de lo prometido. El Señor pone su Espíritu Santo en nosotros para recordarnos constantemente de que Él vendrá a por su iglesia, de que Él vendrá a por mi vida para llevarla a esa eternidad que Él ha prometido. Que Él vendrá después de ir a preparar el lugar para nosotros, para llevarnos hasta allí porque Él lo ha prometido. El Espíritu Santo es el sello, es las arras de que la promesa de la vida eterna es verdad, es real. Las arras añaden un elemento que no vemos en el sello, y es que nos permite disfrutar en el presente de un poco de todo lo que recibiremos en la vida venidera. Las arras nos posibilitan tener una medida de la experiencia de lo que está por venir. Cuando hablamos de espiritualidad, de santidad, de vida en comunión con Dios y disfrutamos de eso, no quiero ni pensar de cómo será en la eternidad, o sí quiero pensarlo. Sí quiero pensarlo. Quiero pensar de cómo será eso en la eternidad y quiero disfrutarlo, porque lo que estoy disfrutando ahora aquí es bueno. Luchas, peleas, batallas, debilidades, tropiezos. Lo mejor de todo es que en la presencia de Dios todo eso no estará. Pero ahora ya tengo las primicias. El Espíritu Santo me recuerda de que en la eternidad voy a tener el gozo de la salvación. Digamos que ahora estoy disfrutando ya la salvación. La estoy disfrutando de mi comunión y de mi intimidad con Dios. Pero ¿saben qué? Lo mejor está por venir. Tenemos las arras, Dios nos ha dado el sello, el Espíritu Santo, pero lo mejor está por venir. Y eso está en la presencia de Dios. Así que Pablo nos habla del Espíritu Santo como arras de nuestra herencia. Y en este sentido el Espíritu nos garantiza la herencia. Y el mismo Espíritu es el anticipo de lo que hemos de recibir. Él nos permite experimentar desde ya algo de las bendiciones de Dios en el cielo, en la eternidad. Las estamos disfrutando ahora. Por lo tanto, al verdadero creyente le es permitido disfrutar, saborear un poco de lo que será su plena redención, salvación. De modo que desde este mismo instante, hasta que lo veamos, hasta que llegue, vamos a ir disfrutando de esta salvación. Como algún teólogo dice o dijo, es el sí, pero todavía no. Es el concepto que en la Biblia se nos enseña de que somos salvos, sí, pero todavía no. ¿Estamos a salvo realmente? Sí, pero todavía no. ¿Podemos decir que somos salvos? Podemos decirlo. ¿Estamos libres todavía de pecar? Todavía no. ¿Lo estaremos? Sí. Es el sí, pero todavía no. En realidad el concepto bíblico es que durante el tiempo que estamos en este cuerpo y peregrinando hasta la salvación de Dios, estamos siendo salvados. Estamos caminando hacia la salvación de Dios. ¿Lo tenemos ya? Sí, pero todavía no, porque todavía no estamos en la presencia de Dios, en ese lugar donde no tendremos que preocuparnos del pecado, de la enfermedad, de la muerte, de sufrimientos, de peleas, de conflictos, de tantas cosas más, porque con el Señor estaremos mejor. Pero mientras estoy aquí, estoy en el camino hacia esa salvación. Iglesia, cuando nosotros hacemos de comer y cuando nosotros probamos el guiso que estamos haciendo, la comida que estamos haciendo, saboreamos las primicias. Y mientras tengo el sabor en la boca, estoy pensando en el momento en el que me voy a sentar a comer ese plato de comida. Es igual que cuando entras en casa, a mí me pasa, ¿no? Llego del trabajo y llego a casa y abro la puerta y entro en casa y si mi mujer está cocinando, ya solamente, yo no tengo ni idea que probarlo, ya solamente con el olor ya me estoy imaginando todo lo que va a suceder cuando me siente en la mesa. Es igual con las arras del Espíritu.
Tenemos las primicias, pero lo mejor está por venir. Ese banquete que disfrutaremos con el Señor en la eternidad, ese encuentro con Él, esa gran cena, esas bodas con el Cordero, es algo que está por cumplirse en la eternidad con el Señor. Mientras tanto, estamos camino a ese tiempo. El apóstol Pablo en diferentes circunstancias nos recordaba estas cosas también. En Romanos 8, por ejemplo, nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si también hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es el camino hacia ese lugar. Y también nos dice en 2 Corintios 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. El sello, las primicias, el Espíritu Santo en nosotros para disfrutar del Señor. Y algunas cosas prácticas que el Señor hace en nuestra vida las podemos leer en aquellos grandes héroes de la fe de nuestro tiempo moderno, como Juan Wesley, que dijo que fue parte de un estudio bíblico en su juventud y quienes buscaban fervorosamente la vida de santidad. Juan Wesley era un temeroso de Dios antes de ir a la misión. Y esto es importante. Cualquiera de nosotros que quiera ir a la misión, primeramente tiene que ser probado en su carácter en su iglesia local. Si no eres probado en tu iglesia local, en tu carácter, no puedes ser probado en la misión. Poco tiempo después, Juan Wesley entró al ministerio y sirvió al Señor y fue a las misiones y fue a Nueva Inglaterra. Y en el viaje de regreso casi naufraga el barco donde iba después de una gran tempestad. Y él fue impactado por el testimonio de una comunidad de cristianos llamados los moravos. Pero el 24 de mayo de 1738 tuvo una profunda experiencia mientras escuchaba la lectura de un libro, un comentario de Lutero. Y entonces él dice, después de escuchar aquello, impactado por el Señor, dice, por la tarde fui con pocos deseos a una reunión en la calle Aldersgate. Y cuando llegué, alguien estaba leyendo el prefacio de la carta de Lutero sobre la epístola de los romanos. A las 8:45 de la tarde, mientras describía el cambio que Dios opera en el corazón por la fe en Jesucristo, sentí en mi corazón un calor diferente. Sentí que ahora confiaba realmente en Cristo, solamente en Cristo, para mi salvación, y me fue dada una seguridad de que Cristo había perdonado mis pecados, sí, incluso mis pecados, y que me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. A lo que llegó Juan Wesley como conclusión fue, soy un pecador, necesito al Señor. No es por mis méritos, son por los méritos de Él. Y ese sello del Espíritu me hace sentir la paz que necesito, de saber que soy un hijo de Dios. Esta pregunta que te hago ahora te la he hecho varias veces ya durante las últimas semanas. ¿Estás seguro de que eres un hijo de Dios? ¿Estás seguro que el Espíritu Santo vive en ti? ¿Lo puedes notar y lo puedes ver en el deseo de estar con Él? ¿Lo puedes ver y lo puedes notar en el deseo de cambiar aquellas actitudes pecaminosas que antes reinaban en nuestras vidas y que ahora deseamos ir hacia una nueva vida en Cristo? Y podríamos hablar de otros ejemplos como el de Jonathan Edwards o como el de Harris, todos ellos tocados por el Señor, todos ellos también diciendo, el Señor da testimonio a mi espíritu, el Espíritu dice a mi espíritu que soy un hijo de Dios. ¿Y tú?
Hemos dicho que el Espíritu Santo es el sello y las arras de nuestra herencia. Veremos cara a cara al Señor. Y como sello es la firme garantía de que somos de Dios y que obtendremos su salvación. Y como arras que se nos otorga como un primer adelanto, las primicias, para que vayamos disfrutando, para que vayamos saboreando. Si hoy estás en este lugar, déjame preguntarte, ¿conoces la obra del Espíritu de Dios? ¿Tienes el sello de Dios en tu corazón? ¿Estás disfrutando la herencia de la vida eterna, las primicias? Si no es así, no es mi intención culparte, pero sí hacerte pensar que si no tienes experiencia alguna de lo que hemos estado hablando durante este tiempito, debes considerar tu salvación. Debes pensar acerca de si realmente quieres seguir siendo lo que eres o si quieres ser un hijo o una hija de Dios. Medita en el Evangelio de Jesucristo, no en las religiones de los hombres. Y busca el rostro de Dios hasta que realmente le veas cara a cara. Mi deseo es que hoy encuentres en el Señor la salvación que necesitas. Paz con Dios y la certeza de que un día estarás con Él por la eternidad. Mi deseo es que Dios sea el todo en tu vida. ¿Puedes cerrar tus ojos para orar? Señor, pon convicción en nosotros de que somos tus hijos. Habla por tu espíritu a nuestro espíritu. Y si hay alguno que aún no te ha recibido, que aún no te conoce, que aún no ha entendido, Señor, que aún no sabe, yo te ruego, Padre, que tú le des claridad. Dale claridad de la salvación que hay en ti, del amor que tenemos en ti, Señor. Y a nosotros, la Iglesia, Padre, haznos arder en esta pasión por ti, el deseo de tener íntima comunión contigo, el deseo, Señor, también de vivir para ti, en estar convencido de este Evangelio tan precioso, la buena nueva de salvación, la necesidad de vivir en santidad, de amarte a ti y amarnos los unos a los otros, y tener valor para anunciar tu salvación. Obra en medio de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.